sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, carrera tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, por supuesto, el derecho constitucional y ese inaccesible derecho a la salud. Usted marca el 331-2265 y nosotros hacemos trabajo pedagógico con su pregunta. Como ya tenemos televidente al aire, le permitimos que no nos vaya a cortar la llamada mientras nosotros saludamos a la doctora María del Carmen Hoyos. La doctora María del Carmen Hoyos, candidata a la alcaldía de Cali por el Partido Liberal. Desde ya estamos esperando que las personas puedan acercarse a ella, rodearla y que llegue el momento en que las mujeres pueden ostentar ese sitio en el Ejecutivo que tanta falta le hace, porque siempre hemos tenido los hombres allí, en ese cargo, y le hemos negado una posibilidad histórica que se está presentando ahorita o se va a presentar con la doctora María del Carmen Hoyos, repito, candidata a la alcaldía de la ciudad de Cali por el Partido Liberal, entre otras cosas, candidata única, de tal suerte que no van a tener, sino que seleccionar, Partido Conservador. Bueno, del Partido Conservador, ya nos corrigen por acá, Partido Conservador, candidata a la alcaldía de Cali, que nos ha visitado en el día de hoy en este espacio y esperemos que lo siga haciendo de costumbre porque este es su casa donde ella tiene la oportunidad de difundir esas grandes ideas que tiene no solamente para las mujeres sino también para todos los hombres, porque a veces se cree que porque se es candidata mujer va únicamente a gobernar para las mujeres. No hay nadie más neutral que las mujeres, por supuesto por encima de aquellos hombres que buscan otras cosas con el poder. Hay que llevar a una mujer al primer cargo de esta hermosa ciudad de Cali. Pues bien, vámonos entonces a lo que vinimos, a escucharlos a ustedes, señores televidentes, y darle respuesta aquí, porque en Tablero Jurídico la respuesta es inmediata a sus preguntas. Buenas tardes. Doctor, es para hacer una consultica, si es tan amable. Sí, señora, cuéntenos. Gracias, yo tengo una hija que tiene un saldito en un fondo de pensiones y ella está enferma, no tiene posibilidad de seguir cotizando y pues necesita retirar ese saldito. Ella fue al fondo de pensiones, no, que hasta que no cumpla la edad no los puede retirar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué edad tiene su hija? 35. 35 años. ¿Simplemente está enfermita en estos días? Sí, no, es una enfermedad incapacitante. Correcto. Cuando usted me dice una enfermedad incapacitante, ¿significa que no hay posibilidad de que se recupere en estos tiempos? No, porque es hasta progresiva, oiga. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a responderle a nuestra televidente, pero antes queremos conocer su nombre. ¿Cuál es, mi señora? Isabel Rodríguez. Doña Isabel Rodríguez.
¿Usted nos está llamando de la ciudad de Cali? Sí, doctor. ¿Usted le gustaría que una mujer fuera alcaldesa de Cali? Claro. Por supuesto, entonces Sí, ahí ya tiene. Las mujeres nos empoderamos. Por supuesto, ahí tiene usted entonces como candidata a la doctora María del Carmen Hoyos, candidata por el Partido Conservador a la alcaldía de Cali. Excelente, sí. Para que comiencen a rodear ese nombre, porque va a dar mucho de qué hablar y por supuesto más cuando la llevemos al poder, a la primera magistratura de la ciudad de Santiago de Cali. Vamos entonces a responderle a doña Isabel Rodríguez con respecto a la pregunta que nos hace con su hija. Puede colgarnos y tomar atenta nota de la respuesta que le demos aquí por su canal, el canal. Lo sigo viendo por televisión. Bueno, puede colgarnos y observar por ahí por la pantalla de su televisor la respuesta a su pregunta. Es una pregunta reincidente, constante, aquí en el canal C, especialmente en Tablero Jurídico. La situación económica lleva a que muchas personas tengan que agotar esa opción de los saldos en los fondos de pensiones. Pues bien, el artículo 37, en armonía con el 66 de la Ley 100, establecen, el primero de ellos, si una persona ha cumplido la edad, ojo, ha cumplido la edad y no tiene las semanas suficientes, puede en efecto solicitar, en este caso, artículo 37, la indemnización sustitutiva de la pensión. Así se denomina técnicamente la evolución de los aportes que tiene usted en Colpensiones. Pero si es Colpensiones quien está allí, pues usted afiliada se va al otro fondo que es el privado, la administradora de fondos privados, que está compuesta por varios fondos, llámese Porvenir, Horizontes, Colfondos, etcétera, entre otros. Pero allí en ese artículo 66 se establece que si la persona ya cumplió la edad, pero las semanas son insuficientes, debe o puede solicitar la devolución de saldos. Yo le diría a doña Isabel Rodríguez que por favor, cuando yo termine de explicarle, me deje su contacto, o ahorita llame al programa y me deje su contacto para tan pronto como termine yo este programa, darle una explicación más a fondo que no se la puedo dar por aquí en el aire, pero se la puedo dar y va a ser de mucho interés. De momento me permito responderle a usted y a los demás televidentes que están ahí pendientes, ¿qué pasa en su caso? Si ella está en una situación de salud un poco delicada, y necesita ese dinero, pues bueno, yo le digo, no lo retire. Haga todo el esfuerzo, porque la ley dice que hasta que no cumpla la edad de pensión, no lo puede retirar. Salvo que ella entre a ser calificada con pérdida de capacidad laboral superior o igual al 50%. En este caso, tendríamos que observar una opción que es mucho mejor de recibir la indemnización sustitutiva. Nos dice que tiene 35 años, se nos olvidó preguntarle a doña Isabel Rodríguez cuántas semanas tiene cotizada la hija. Si su hija está en este momento activamente cotizando o ha dejado de cotizar, no sabemos si está trabajando, si es que de pronto a raíz de su enfermedad no volvió a trabajar, si es que la despidieron del trabajo. Es decir, hay algunas preguntas que nos gustaría hacerle a doña Isabel Rodríguez, porque esperemos y vamos a hacer fuerza al Divino Señor para que ella se mejore esa situación de salud, pero no obstante, lo importante es que ella tenga un aseguramiento de ese riesgo. Y un aseguramiento del riesgo significa tener una institución que le pueda garantizar a ella, por supuesto, pago de incapacidades, que le pueda garantizar a ella acudir al médico ante una EPS. Un aseguramiento del riesgo es que le puedan garantizar a ella una pensión de invalidez dada su precaria situación. Pero para que le reconozcan una pensión de invalidez es necesario que ella sea valorada, o sea, calificada por la entidad competente.
Y esa calificación, unida a la densidad de semanas que se exigen para ello, va a ser suficiente para que obtenga una pensión. Si Dios no lo permite, ojalá no sea así, ella no pueda faltar, ella esté allí presente durante muchos años, pero si ella llega a faltar, esas semanas que tiene aportadas pueden servirle para reclamar una pensión, bien a sus familiares, bien a sus hijos, es decir, las personas que según el artículo 47 tienen ese derecho. Por eso, cuando una persona tiene semanas cotizadas a un fondo de pensiones, y si es con pensiones, donde menos debe retirarlas, porque dependiendo del número de semanas que tenga, no es mucha la plata que le van a dar. Ahora, si es en un fondo privado y la persona dice, tengo 1000 semanas, 1100 semanas, 800 semanas, 700 semanas, uno dice, hombre, retire porque va a recibir una plata considerable, exija la indemnización sustitutiva. Como no tiene la edad, pues hombre, califiquémosla, y una vez calificada con pérdida de capacidad laboral, podemos asimilar una pregunta que nos permita darle una respuesta con toda la precisión a la señora Isabel Rodríguez. Insisto, vamos a ver cuántas semanas tiene. Si doña Isabel Rodríguez puede comunicarse con nosotros nuevamente, con el mayor de los gustos vamos a recepcionar su comunicación y vamos a responderle por aquí, directo, como suele hacerse en Tablero Jurídico. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, doctor. Perdone, le hago una preguntita. Le habla José Castillo de Jamundí. Don José Castillo, que nos llama desde Jamundí. ¿Su inquietud señor. cuál es, don José? Una preguntita, doctor. ¿Cuál es más favorable para respecto a la liquidación de una pensión? ¿Es más favorable que la liquide Colpensiones o cuando pasa allá al juez es más favorable que, no entiendo, me parece que como que hay varias tablas o varias formas de liquidar una pensión? ¿Es más favorable que la liquiden en el juzgado o que la liquiden en Colpensiones? Vamos por parte, don José Castillo. Cuando usted me dice liquidación de una pensión, ¿hace mención a una pensión por vejez, de invalidez, de sobreviviente? ¿Qué tipo de pensión? Es una pensión por vejez. Una pensión por vejez. Sí, porque es que primero pasó por Colpensiones y después pasó ya llegó al magistrado y el magistrado dice que Colpensiones asignó una mesada inferior a la ya reconocida por la entidad. Correcto. Entonces su pregunta es, ¿qué es mejor, que la liquide Colpensiones o que la liquide un juez de la República? Su pregunta. Esa es, doctor. Si de pronto hay formas o varias tablas, no sé con qué tablas será que ellos liquidan. Bueno, vamos a hacerle... Muy amable, doctor. A usted, don Castillo, nos puede colgar el teléfono y quedarse en su televisor para que escuche la respuesta. La pregunta es, señores televidentes, ¿cuál es mejor, una liquidación por juzgado o por Colpensiones? Yo no diría cuál es mejor, sino cuál está acertada, cuál se sujeta a la ley. Si usted me pregunta entre lo que liquidó Colpensiones y lo que liquidó un juez, le voy a decir siempre que la liquidación correcta es la del juez. No esto que cuál es la que va a prevalecer, por supuesto que tiene que prevalecer la del juez de la República, pero no cuál es mejor, porque cuando uno dice cuál es mejor, puede entender que hay dos liquidaciones y uno puede escoger esta u otra. Si usted le liquidó su pensión Colpensiones y usted considera que el IBL o porcentaje con el cual se la reconocieron no corresponde al número de semanas cotizadas o al salario devengado, usted puede solicitar una reliquidación de la pensión y eso es lo que hace el juez cuando usted radica la solicitud administrativamente ante la entidad y ésta hace caso omiso o se mantiene firme con lo que manifestó en la resolución. Si usted considera que la resolución tiene un monto de la pensión inferior a lo que realmente merece, pues simplemente se va a instancias judiciales y es el juez de la República quien tiene la última palabra, sea el juez laboral, sea el tribunal, sala laboral o sea la Corte Suprema de Justicia, sala de casación laboral. En esas instancias, entonces, si su pensión fue mal liquidada y usted acudió ante un juez de la República, es lo que le dijo ese juez de la República lo que va a prevalecer,
por encima de lo que dice Colpensiones. Precisamente por eso usted acude a instancias judiciales, y si en esas instancias judiciales le dijeron, hombre, don José Castillo, su pensión es mucho más de lo que le estaba dando Colpensiones, eso es lo que debe prevalecer, la que esté más acorde con lo que establece la ley. Recordemos a todos, absolutamente todos nuestros televidentes, la pensión mínima arranca con un IBL del 65%, IBL del 65% en la actualidad, porque la pensión antes tenía unos montos más altos, pero hoy estos gobiernos han venido arañándole, quitándole poco a poco y empobreciendo mucho más a los pensionados de Colombia. Lo vamos a explicar. Antes tenemos un televidente en línea, vamos a escucharlo y retomamos con estos temas que resultan de mucho interés para las personas que están allí pendientes de que se les reconozca una prestación tan importante como la pensión en cualquiera de sus modalidades. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, yo soy Isabel Rodríguez, la persona que se comunicó con usted ahora ratico. Correcto, doña Isabel Rodríguez. Vea, tengo para decirle que es que ella no alcanzó a cotizar sino 12 semanas nada más. 12 semanas. Sí, ella no está, solamente pues está afiliada a salud, pero pues yo la tengo como beneficiaria. Sí, señora. Pues no más, ¿qué más le puedo decir? 12 semanas cotizó, es decir, 3 meses. Nada más, sí, porque ya hace por ahí 15 años que no puede trabajar debido a la enfermedad que tiene. Correcto. ¿Y cuánto tiempo lleva sin cotizar? Pues 15 años. Lleva 15 años sin cotizar. Perfecto. ¿La enfermedad que ella está padeciendo es de origen común? Es un problema de vejiga que no le permite trabajar, tiene que ir al baño cada media hora, entonces así en una oficina o cualquier trabajo, pues, ¿dónde puede laborar así, pues? Bueno, mi señora, perfecto. Le agradezco mucho que usted haya vuelto a comunicarse con nosotros, porque como dice por ahí el refrán, al médico hay que darle toda la información, al abogado hay que darle toda la información, porque de esa forma ya nosotros podemos tener iniciativa en torno a la respuesta que vamos a darle a todos nuestros televidentes, porque la idea es que tengan una asesoría, que tengan una respuesta idónea, acertada, de acuerdo a las preguntas que ustedes nos formulan. Y ahí cambia un poco el panorama. ¿Por qué le voy a indicar a usted, doña Isabel Rodríguez, y a los demás televidentes? Permítame decirle, la Ley 100 en su artículo 39 define lo que es un inválido y dice que toda persona que pierda capacidad laboral en un 50 o más por ciento se entiende que es un inválido. Se va a calificársele con un PCL del 50 y ya adquiere el rótulo de inválido. Pero para tener derecho a la pensión de invalidez es necesario que la persona además tenga una densidad de semanas cotizadas. A veces la gente no conoce la ley, no conoce la norma y no sabe jugar con ella. Entonces, en el caso de su hija, si usted considera que tiene una enfermedad degenerativa, una enfermedad irreversible que le ha impedido trabajar, esa enfermedad fácilmente puede ser calificada con un 50% o más. Luego, ¿qué hay que hacer si sucede una situación de esta? Lo más elemental es de que usted la tenga vinculada a un fondo de pensiones, porque el fondo de pensiones únicamente le va a pedir, conforme al artículo 50 de la Ley 100, solamente le va a pedir 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Entiéndese por fecha de estructuración de la invalidez el momento preciso en que la Junta Calificadora de la pérdida de capacidad laboral que está padeciendo la persona, en este caso su hija, considera que en ese momento ya no puede desempeñar la actividad laboral. Luego, si su hija ya lleva tantos años en ese problema de salud,
lo más elemental es de que usted retome la afiliación, vaya al fondo, haga el esfuerzo. Entendemos que en muchos hogares colombianos en ocasiones no se alcanza para la alimentación, menos va a alcanzar para hacer aportes al sistema de seguridad social, en este caso en pensiones. Pero hay situaciones en que es indispensable hacer un esfuerzo, porque solamente tiene derecho a las prestaciones en materia de seguridad social quien está vinculado y está cumpliendo con los pagos periódicos que la misma ley demanda. Entonces, ¿qué le indicamos a usted? Aparte de que nos llamó ahorita, no sé si ya nos dejó el número telefónico por el interno, al jovencito que le contesta a la llamada, el amigo Edinson, usted le deja su contacto telefónico y yo hablo un poco más amplio con usted de este tema porque dado que el tiempo en televisión es muy corto, no podemos ampliar este tema. Pero sí le decimos a usted y a todos los televidentes que una persona hoy puede pensionarse por invalidez, ojo, por invalidez, cuando lo califiquen con el 50%, artículo 38, y si cumple con el artículo 39, es decir, tener 25 semanas, 1, 26 semanas, 2, 50 semanas, 3, 150 semanas, 4, 300 semanas, 5, es decir, hay muchas opciones. Ustedes los televidentes me preguntarán, ¿en qué evento me pensiono con 25 semanas? Con 25 semanas se va a pensionar usted, siempre y cuando sea menor de 20 años, le van a pedir 26 semanas, ojo, 26 semanas. Si es menor de 20 años, le piden 26 semanas cotizadas en el último año y la pérdida de capacidad laboral. Como ya usted nos dijo que su hija tiene 35 años, no se va a pensionar con 25 semanas, no se va a pensionar con 26 semanas, pero puede pensionarse con 50 semanas dentro de los últimos 3 años. ¿Y a cuánto equivalen 50 semanas? A un año de cotización. Un año de cotización. Consígase el aporte que son aproximadamente 230.000 pesos mensuales por un añito. Eso le va a dar cerca de 2.300.000, 2.400.000 pesos en el año. Pague. Si usted está pagando, tiene derecho a que le califiquen y una vez le califiquen, usted puede reclamar una pensión por invalidez. Le ampliamos este tema a doña Isabel Rodríguez internamente. Por favor, llámenos, nos deja su número telefónico porque vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. De aquí de la Comuna 13, María Armijo. Doña María Armijo, de la Comuna 13. Cuéntenos, doña María. Gracias, doctor. Una excelente tarde. Bendiciones. Gracias. Doctor, es que está oyendo por su oficina. Los guardas le han entregado como 2 papelitos o 3 que le he dejado para ver si usted me podía atender. Ayer nada menos estuve en las horas de la tarde y no, pues nada. Entonces yo pregunté a los guardas que ahí deben de estar los papelitos, donde yo le he dejado WhatsApp y todo. Sí, y otra cosita, pues quiero saber eso para que usted me dirá si me puede llevarme mi caso, que pues ya los abogados me los entregaron los papeles hoy hace 8 días. Sí, señora. Entonces para que usted me revise a ver, ya está el pasisalvos y todo, pues para que usted mire a ver qué se le puede hacer, se le hace caso, por lo que pues como eso ya ha estado siempre en jurídico y todo eso, y eso está ya se fue a audiencia, hicieron derecho de apelación y supuestamente esa fue la que se cayó y entonces pues en esa estamos. Bueno, después usted ya me dirá y quiero que me diga cuándo puedo ir, si puedo ir mañana o qué. Permítame, doña María Armijo, usted me dice que hubo un proceso ya que se ventiló en instancias judiciales a su nombre, ¿cierto? Sí, señor, sí, ellos lo tenían desde el 2013 en mi caso, de eso es mi pensión. Correcto. Reliquidación. Una reliquidación de la pensión. Y otras cositas más. Ajá. ¿Pero esa reliquidación es de un incremento o es de que estuvo mal liquidada? Más liquidada y el incremento, porque pues desde el principio yo les dije a ellos que yo era régimen de transición. Correcto. Su proceso en este momento cursó en un juzgado, fue al tribunal. ¿Usted en el juzgado cómo le fue? ¿Ganó o perdió? Pues eso es lo que ellos me dijeron, que en esta apelación que ellos habían hecho, es que habían perdido supuestamente, pues que no, no sé. Entonces se ganó, se perdió en primera instancia, ellos apelaron, se fue al tribunal y también se perdió el proceso. Ajá. Y no apelaron ante la Corte Suprema de Justicia, no presentaron recurso extraordinario de casación.
Pues yo creo que no, porque eso es en estos momentos que ellos me están haciendo la entrega en el tribunal 12. Uh-huh. Está en el tribunal. 12, pero ellos dicen que perdimos. Bueno, habría que mirar, mi señora. No obstante, entonces vamos a darle respuesta de acuerdo a lo que hemos escuchado. Venga, doctor, otra cosita. Quiero que usted por aquí me haga saber, es que tengo una persona que ya está con un problema que ya ¿cómo se llama? Prescribió lo que es el pago de predial. Ella pagó desde el 2008. Desde el 2008 pagó y no ha vuelto a pagar. Entonces, como hay algo que hace como una condenación de algo así, entonces por eso yo quiero saber para yo darle la razón a ella. Ya le escucho por allá. Bueno, ¿Quiere saber si le prescribieron los pagos o los derechos en torno a un impuesto predial? Predial, sí, señor. Porque como hay una ley que pues condena, ¿no? Sí, señora. Pues, eso era lo que yo quería saber para yo explicarle a ella para que, ¿no? Bueno, vamos entonces a responderles por parte. Sí, señor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Que Dios me lo bendiga y por allí mismo me hace el favor y me dice qué día voy. Gracias. Bueno, doña María Armijo. Para doña María Armijo y para todos nuestros televidentes, primero las gracias por comunicarse con nosotros, permitirnos interactuar con ustedes a través de las cámaras del canal C. Aquí se trata de eso, darle la orientación que usted demande, la orientación que usted requiera en torno a un caso jurídico. En el último de los casos donde usted nos habla en torno a la prescripción de ciertos tributos, porque el impuesto predial es un tributo que se le paga al municipio como consecuencia de un predio. Casi todos los impuestos resultan injustos porque no se ve la reversión de eso mismo al interior de la sociedad. Qué maravilloso sería que los impuestos que tanto recaudan se vieran reflejados en el mejoramiento de las condiciones de vida, en el mejoramiento de las calles, de las vías, sobre todo ese impuesto predial. Pero no, estamos en un país del Sagrado Corazón de Jesús, donde la mayor parte de estos funcionarios recibe el dinero y hace otras cosas completamente distintas. Entonces, yo le recomendaría, como ahorita están en ese famoso papayazo tributario, que si no estamos mal, va hasta el mes de junio, hombre, acercarse. Si bien es cierto no paga el del 2008, recuerde usted que una demanda que se haya presentado contra la persona puede interrumpir ese término de prescripción, que pueden ser 5 o 10 años, dependiendo. Aquí podemos hablar de 5 años. ¿Qué sucede? Si ella debe impuestos desde el año 2008, porque hasta ahí nos dice usted que pagó, lo más recomendable es acercarse allá, a Catastro Municipal, Secretaría de Hacienda, que le liquiden el servicio y mirar si ellos no han iniciado un cobro coactivo, porque si han iniciado cobro coactivo, ese cobro de por sí interrumpe el término de prescripción y debe pagar el dinero que le estén exigiendo allí. Si se da el papayazo tributario, que creo que está en cerca del 90% la condonación de intereses, ese realmente es una rebaja considerable. Y acercarse a la entidad y mirar a cuánto asciende el impuesto y si se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Si ellos no han iniciado un proceso coactivo, la misma ley los sanciona a través de la prescripción por no haber ejercido los derechos que le competía, en este caso, a la administración municipal para efecto del recaudo de impuestos. Esto pues, lo que tiene que ver con el no pago de su amiga del impuesto predial. Ahora bien, con respecto a su caso y a la cita que usted demanda, le recordamos con mucho cariño a todos nuestros televidentes que en horas de la tarde casi nunca atendemos en la oficina, porque en horas de la tarde estamos precisamente por fuera de la oficina o estamos en audiencias y no atendemos sino en horas de la mañana, y las atenciones las hacemos con cita previa para que las personas no pierdan la ida a la oficina. Por eso nos brindamos por aquí muy amplios para que la gente que desee una orientación profesional, idónea o especializada en el tema de consulta, nos llame, nos diga qué hacer al respecto, nosotros lo orientamos. Pero si hay personas como en su caso doña María Armijo que deseen ir a la oficina,
lo correcto es llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, agendar una cita, porque yo no manejo la agenda, la manejan allá las personas que trabajan pues con la oficina y le dicen, usted tiene una cita para tal día a tal hora y ahí la vamos a atender, solamente con cita previa, para evitar que la persona pierda la ida a la oficina. 3, para usted misma, doña Teresa Armijo, nos puede resultar con preocupación, porque usted sabe que el derecho es cambiante y recientemente, el 28 de marzo, para ser más concreto, se expidió la sentencia SU del 29 de marzo del año 2019 o del año en curso. En esa sentencia, extrañamente, sorprendentemente, esta Corte Constitucional, porque todo lo malo no se le puede endilgar a la institución administradora de justicia más importante del país, como es la Corte Constitucional, es la más importante. Esto no significa que las otras no sean importantes, estamos diciendo que la más importante, sobre todo para quien les habla, es la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque es el organismo de cierre, el que tiene básicamente la última palabra. ¿Por qué? Porque es la entidad que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos fundamentales o la protección de los derechos fundamentales. Por eso, de todos los tribunales o de los jueces plurales que existen en Colombia, el más importante es la Corte Constitucional. Por eso es más sorprendente aún que emitan una sentencia como la SU 140 de marzo 28 del 2019, revocando toda la jurisprudencia que los anteriores magistrados, que no estaban, digamos, arrodillados al gobierno de turno, habían reconocido en materia de incrementos pensionales, porque los incrementos pensionales están allí vigentes y tal como se venía indicando, había que seguirse reconociendo a todas las personas. Por eso, llamo ahí con Televidente en Línea, si usted presentó un proceso y en el mismo le negaron los incrementos, ojo, ya no va a ser posible que se pelee por incrementos, sobre todo lo que tiene que ver con el artículo 21 del decreto 758. Pero si hay que reliquidar su pensión, eso sí se puede hacer porque eso no prescribe y no puede hacer tránsito a cosa juzgada. Vamos con Televidente en Línea, buenas tardes. Doctor, para hacerle una pregunta. Sí, mi señora, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Fanny Galíndez. Doña Fanny Galíndez, ¿y dónde nos llama doña Fanny? De acá, de Cali, doctor, de por acá de Cascajal, de cerca Jamundí. ¿Y su inquietud cuál es? Doctor, a ver, yo tengo un hermano que ya cumplió la edad de jubilación, tiene 533 semanas, a él ya lo llamaron pues para arreglar la situación económica con él, pero doctor, él no está muy bien de salud, él Sí. tiene una rodilla, o sea, donde le detectaron osteoporosis, hace muchos años él se cayó y tiene en la columna, le colocaron platina y entonces el dolor a veces es muy fuerte, a veces, o sea, el dolor es muy fuerte, o sea, él ya no está capacitado pues para seguir trabajando, pero ellos le dijeron que a él no lo pensionan pues con esas semanas, o sea, no solo le devuelven el dinero. Correcto. ¿Él qué edad tiene, me recuerda? 62 años. 62 años. Estas 533 semanas, ¿usted recuerda en qué época las aportó al sistema? No, doctor. Llámame un momentico a Cindy, que está en mi pieza. Llámame a Cindy, que está en la pieza. ¿Cuánto hace que él no cotiza al sistema pensional? Oh, doctor, como unos 15 años. Hace 15 años aproximadamente que no cotiza. Perfecto. Lo más probable es que esta semana la haya cotizado antes del 94. Es lo Sí, más sí. probable. Sí. Es muy importante conocer esa parte. Ahora, ¿usted sabe más o menos qué tan mal está él de salud? ¿No puede trabajar en las condiciones en que está? Esa rodilla está para operación, sino que él trata de defenderse, pues, trabajando, pues, no tiene otra forma de ayudarse, pero él no está capacitado ya. Él trabajaba antes en energía, en esos postes de energía, pero
ya no puede seguir haciéndolo por el problema que tiene la columna, ahora su rodilla también. Correcto. Problemas de columna y problemas en la rodilla, pero nunca se ha hecho calificar. Doctor, otra cosita, mira que fuimos una vez con el fisiatra, ¿es que se dice? Fisiatra, sí señora. Sí, y resulta que lo vio porque tú lo ves y él aparentemente está muy sano, él se es fuerte, o sea, es como musculoso, y entonces le dijo, ni vaya a perder el tiempo por allá, porque así como usted está, o sea, lo van a ver y no, van a decir que usted no necesita pensionarse. Pero mi hermano le dice, pero eso es aparentemente, pero yo soy el que siento el dolor, la incomodidad, la incapacidad. Correcto, correcto. Y su pregunta básica, doña Fanny Galindo, con respecto a su hermano, ¿cuál es? Sí, o sea, si nos vamos a la ley, ¿él se puede pensionar? Si se puede pensionar. Hace 15 años, ¿ya le preguntó cuánto fue la última vez que aportó al sistema? Está mirándome aquí mi hijita, doctor, ya mi hija trae el último año que aportó. Porque para darle respuesta es necesario saber cuándo hizo el último aporte al sistema. Sí. El 1 de septiembre del 2011. 1 de septiembre de 2011, doctor. 1 de septiembre del 2011 hizo el último aporte al sistema de seguridad social y ahí no ha vuelto a aportar. Sí, no, doctor. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Fanny Galíndez. Puede colgar la línea, subirle el teléfono al televisor, llamar a los vecinos para que escuchen la respuesta, porque aquí todos vamos a aprender, todos sí, claro. Aprendemos en tablero jurídico, mi señora. Entonces, una persona que tiene 533 semanas cotizadas, 62 años de edad y está un poco delicado de salud, ¿puede tener derecho a la pensión? Pues bien, para usted, doña Fanny, su hermano y demás amigos que están allí, hay que mirar lo que estábamos indicando hace unos minutos. No basta solamente con la pérdida de capacidad laboral. Sin embargo, ese es el primer requisito que hay que agotar. Porque para poder reclamar pensión por vejez, no tiene ni opciones. 62 años, 533 semanas, le están faltando más de 800 semanas, o cerca de 800 semanas le están faltando. Esos son 16 años y tiene 62. Imagínense a qué edad termina de cotizar, no va a alcanzar. Y si no ha cotizado, porque no tiene capacidad económica para hacerlo. Entonces, descartamos pensión de vejez. Vamos a la segunda opción, pensión de invalidez. La pregunta es, ¿puedo tener pensión de invalidez? Hay que mirar otros artículos. El 38, si lo declaran inválido. Y el artículo 39 que dijimos ahorita, si tiene las semanas suficientes. Si él cotizó hasta el año 2011 y la fecha de estructuración es después del 2011 hacia acá, no va a tener derecho a la pensión si no tiene semanas cotizadas. No va a tener derecho a la pensión si no hay densidad de semanas suficiente. 50 semanas. Lo mismo que le dije a la señora Isabel Rodríguez, que le precedió a usted en la comunicación con tablero jurídico, lo tenemos para ustedes. Pero yo le recomiendo, doña Fanny, que haga valorar a su hermano. Porque nada sirve que tengan las semanas dentro de los últimos 3 años cuando el porcentaje es insuficiente. No es como lo mire la persona, como lo mire la gente. Hay personas que van y vienen, caminan normal, hablan normal, pero es posible que tengan un problema delicado de salud. Y no es solamente como yo aprecie, es como yo valore. Los exámenes o los resultados que me arrojen los exámenes es lo que va a determinar. Por eso los médicos deben fijarse en eso. De tal suerte, y antes de ir con televidente en línea, le decimos a doña Fanny que es muy importante, uno, que valore al hermano. Valorarlo en el sentido de hacerlo calificar. ¿Quién lo califica? Su EPS, su fondo de pensiones. Ellos pueden calificar e indicar cuánto ha perdido de capacidad laboral. Y una vez tenga esa información, yo le recomendaría, si pueden, hagan el esfuerzo de seguir aportando, porque uno no puede pensar en que va a tener una pensión de invalidez en un país como el nuestro, cuando las normas son tan rigurosas y los inversionistas o los fondos de pensiones son tan mezquinos para dar. Uno no puede pensar en que si hace ya 8 años no cotiza,
vaya a tener derecho a la pensión, salvo que esa semana la haya cotizado bajo la condición más beneficiosa, es decir, antes del 1 de abril del año 1994. Antes de esa fecha, puedo decirle, tiene opción. De lo contrario, no. Mire bien, mi señora, y me vuelve a llamar mañana, no sé, el lunes, cuando estime pertinente, a ver si puede haber una solución al caso de su hermano. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señor? Mi nombre es Armando Arenas. Don Armando Arena, ¿de dónde nos llama? Sí, de aquí de Cali, del Bueno. barrio Petecuy. Mi señor, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, es para lo siguiente. Yo soy pensionado. Sí, señor. Sí. La cuestión de la cuando le daban el aporte a la señora, entonces, ¿qué puedo hacer yo allí si ella falleció? Y durante todo ese tiempo, es decir, yo estuve consultando para que le dieran el aporte que ella, es decir, le tenían que pagar. El incremento pensional, ¿usted está pensionado por transición? Sí. ¿Quién lo pensiona a usted? ¿Colpensiones? Con pensiones. Bueno, y usted presentó su reclamación administrativa, pero no hizo una demanda para que le reconocieran ese incremento. El incremento, exactamente, ese incremento yo no hice eso porque no sabía cómo era. Perfecto. Don Armando, bájele un poquito al televisor, escúcheme por el teléfono y ahorita le vuelve a subir al televisor para que podamos acelerar un poquito la comunicación y no escuche la respuesta todavía por televisión. Porque le voy a hacer algunas preguntitas. Usted en este momento, su esposa ya falleció. Sí. Bueno, ¿cuánto hace que falleció su esposa? Hace 2 años. Hace 2 años, perfecto. Usted presentó reclamación, pero nunca lo hizo por juzgado, sino por vía administrativa. Exactamente. Bueno, y su pregunta es, ¿puedo reclamar ahorita? Puedo reclamar ahora ese tiempo que he estado pensionado, sí, y le correspondía a ella ese aporte. Bueno, vamos entonces rápidamente porque estamos encima del tiempo. Don Armando Arana. Incrementos pensionales, artículo 21, decreto 758 del año de 1990. Todos los pensionados por vejez o de invalidez del Instituto de los Seguros Sociales, otrora, hoy Colpensiones, tienen derecho o no a reclamar el incremento del 14% por cónyuge, compañera, compañero permanente y del 7% por hijo, es la pregunta. La respuesta es sí, pero acabo de indicarles que hay una sentencia, la SU 140-28 de marzo del 2019, que está revocando toda la jurisprudencia y ordenando a los jueces de la República que no reconozcan más incremento. En su caso, no solamente su esposa ya falleció, luego no habría derecho a reclamar el incremento hasta que su esposa falleció, ahí podía tener derecho. Después de que la esposa fallece, no tiene derecho. Pero ahora bien, si uno tiene otra persona con la cual vive, por supuesto que puede reclamar el incremento pensional, por cónyuge, compañera, compañero permanente. Puede reclamar el incremento. No es únicamente con la primera pareja con la que tuvo, es con la última, con la que tuvo, con la que le van a reconocer ese incremento. El problema está que los incrementos, por supuesto, se dice por parte de la jurisprudencia, y así lo consagra el artículo 488 del Código Sustantivo Laboral y 489, que se armoniza con el 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Esos derechos prescriben 3 años. Los que no se reclamen dentro de los 3 años siguientes prescriben, pero el derecho como tal a reclamar el incremento está ahí vigente. Ahora, ya falta ver si usted presenta una demanda, porque el criterio que están aplicando los jueces ahorita es que únicamente reconocen, ojo, únicamente reconocen incremento pensional
a quienes lograron presentar la demanda antes del 28 de marzo del 2019. Quienes la demanda se presentó después de esa fecha, ya no hay nada que hacer. No se va a reconocer el incremento pensional por cónyuge, compañero a compañero permanente, a raíz de esa sentencia. Esto es un poco crítico, don Armando Arana. Usted tiene el derecho, pero no ha reclamado o no reclamó de manera oportuna. Y eso es lo que el tiempo se encarga de sancionar. La no activación o reclamación de un derecho que la ley le consagra genera una sanción como lo es la prescripción. En este caso, a pesar de que no han prescrito del todo, su esposa lamentablemente ya no está. Luego no le van a dar un incremento si no tiene esposa, salvo que ya usted esté organizado y se dirija a reclamar vía judicial. A todos, absolutamente todos nuestros televidentes les decimos, ojo, no crean en la respuesta que le dan las entidades del sistema de seguridad social. Siempre sométanlas a juicio, revísenlas de una persona idónea en ese campo, un abogado especialista en el área donde le están dando respuesta. No se crean lo que dicen algunos medios, algunas cuñas publicitarias de Colpensiones y demás fondos, donde dicen usted no requiere abogado para hacer este trámite. En efecto, no requiere abogado. Eso sería si las entidades fueran honestas, si las entidades fueran transparentes en la respuesta que le dan a sus afiliados. Pero como casi siempre los engañan, diciéndoles que no tienen derecho a la incapacidad, que no tienen derecho a la pensión, que no tienen derecho a la pensión de sobreviviente, es decir, que no tienen derecho al retroactivo, que no se pensionan por transición, etcétera, etcétera. Como siempre sucede eso, ustedes no deben quedarse con esa respuesta. Hay que acudir a instancias judiciales, porque como se lo dijimos ahorita, a una de las personas que nos consultó, la última palabra la tienen son los jueces de la República. No son los gerentes, no son los trabajadores de las entidades del sistema de seguridad social, sino un juez de la República. Para eso, en la Constitución política, los embisten de plenas facultades. ¿Para qué? Para administrar justicia. Y quien administra justicia es el juez, quien tiene en su haber poder definir si le asiste o no la razón a los usuarios del sistema de seguridad social. En este caso, al amigo Armando Arana, si hay o no lugar a reclamar incremento para la esposa. Con esto esperamos haberle cumplido a don Armando Arana en torno a su respuesta. Hay que seguir luchando. Por el país que queremos hay que seguir luchando. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que parte, por no decir gran parte de esta clase política, se apodere del país, pero sobre todo se apodere de los derechos de las mayorías, porque eso es lo que se ha venido haciendo en los últimos años, ir quitándole derecho a las mayorías. ¿Para qué? Para reconocérselos a una minoría que está conectando en el poder con quienes hoy tienen la oportunidad de dirigirnos, y eso es lo que no se puede permitir, porque las normas que se han expedido últimamente apuntan siempre a desmejorar la situación de las personas en Colombia. Hacia eso apuntan, y todas tienen un falso argumento: es para garantizarle un mejor bienestar a otras personas. Pero eso no es cierto. Colombia cada día sigue generando más desigualdad entre los que tienen absolutamente todo y los que no tienen. Esto no es como creen decir por allí, que es el socialismo del siglo XXI, y decir vamos a compararnos con Venezuela, y si Luis Ernelio está hablando esto es porque es amigo de Maduro o está buscando comunismo. No se dejen embolatar, que ese es el argumento mezquino, el argumento estéril que tienen muchos de los que se oponen a que el pueblo merezca unas normas que vayan acorde con las exigencias sociales. Eso es. Entonces, ¿quiénes protestan o quiénes están de acuerdo con que todo está bien? Los que se están beneficiando. ¿Y quiénes se están beneficiando? La clase política, alguna parte de esa clase política y sus áulicos. Esos son los que se benefician y son los que siempre tildan que es que esa persona es un terrorista,
esa persona es un guerrillero, esa persona es amigo de Maduro, esa persona quiere convertir a este país en el socialismo. Argumento bastante estéril, bastante pobre el que tienen, pero desconocen que lo que estamos diciendo aquí es una plena verdad. Ahí está, Plan Nacional de Desarrollo, artículo 58. ¿Qué pretendía el señor Duque? Quitar la pensión de invalidez a las personas que tenían la pensión de vejez, o quitar la vejez a las que tenían la invalidez. Eso. Y si yo me opongo a eso, si yo permito que la gente conozca ese derecho, entonces dicen, no, es que está defendiendo a Maduro, es que es un socialista del siglo XXI. No, ahí es donde está el problema. Entonces que no cobren tantos impuestos. La última encuesta dice que en Colombia las empresas pagan un 69.8 de impuesto. Ojo, 69.8 impuesto de las utilidades. Y eso no tiene presentación. Por eso muchas personas han huido del país, porque prefieren dejar el dinero en otras partes y no dejarlo aquí, para que una clase que está allí enquistada en el poder se apoderen de esos dineros, se enriquezcan todos los días y dejen en la miseria a las personas en las cuales se apoyan para recibir el tributo. En eso es lo que tenemos que cambiar y tenemos que mirar en sí qué es lo que va a pasar. Esperemos que en el caso de Cali, la amiga María del Carmen Hoyos pueda llegar al poder y generar un cambio que tanto se demanda en una sociedad como la nuestra. Cali debe recuperar ese lugar de privilegio, de ser realmente en la realidad, no en el papel, porque hoy en día cuando se dice que es ciudad cívica, eso es en el papel, no es en la práctica, no es en la realidad, porque este no es una ciudad cívica. Cuando se dice que es la sucursal del cielo, eso no es cierto, ese es un logo que se ganó en el pasado, pero hoy hay que reevaluarlo. Cuando se dice que es la capital deportiva de América, hay que reevaluarlo. Esos conceptos no existen para siempre, y si quieren que realmente esto que se dice se conjugue con la realidad, hay que de alguna manera tratar de enderezar el camino, de que aquí se vuelva a ser una ciudad cívica, que tengamos personas que le duelan y que sientan esta ciudad, que tengamos políticos que piensen en la comunidad y que no piensen en llenarse los bolsillos para salir con todo el dinero producto de los impuestos. Allí la sociedad comienza a cambiar, y esta ciudad no puede irse quedando relegada frente a otras que han logrado poco a poco ir superando. Por eso ponemos de ejemplo esas ciudades como Medellín, como la misma Bogotá, como Barranquilla, Bucaramanga, otras ciudades que en los últimos años han tenido un crecimiento vertiginoso en materia de infraestructura, en todos los aspectos, en el aspecto social. Pero en Cali, a pesar de que los datos estadísticos quieran engañar, aquí la tasa de homicidios sigue siendo muy alta, la tasa delincuencial sigue siendo muy alta, y eso es en lo que se tiene que trabajar, en eso es lo que se tiene que reencontrarse, reenrutar una política de cara a eso. Pues bien, esto es el mensaje que quería transmitirles en el día de hoy. Tablero Jurídico los invita a participar en el día de mañana, cuando estemos allí en punto de las 3 de la tarde. A todos ustedes le agradecemos por haberse comunicado con nosotros, les deseamos una muy feliz tarde y por supuesto un fuerte abrazo y un Dios le bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.